hemos venido, Señor, en esta mañana para rendir nuestro corazón en tu presencia y para darte a ti solo nuestra alabanza, Señor, y la adoración que mereces por tus atributos, por quien tú eres, y ya ni siquiera, Señor, por lo que has hecho por nosotros, sino por lo que tú eres. Eres digno de toda alabanza, de toda adoración y toda gloria, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Pero, Señor, también nuestro creador, y más aún, el Dios misericordioso que nos amó y entregó a su Hijo único para perdonar nuestros pecados, cuando en nosotros, Señor, ni había ni hay nada nuevo, ni bueno, sino es tu Santo Espíritu y tu obra de misericordia en nuestra vida. Señor, queremos en esta mañana reconocerlo, queremos humillarnos a tus pies, sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y por la gracia y por tu amor estamos aquí en esta mañana. Y por nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo lo necesario para que nosotros estemos aquí. Y aún, Señor, tengamos la esperanza segura y fiel, porque fiel es el que prometió, de que también estaremos en la eternidad contigo. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Gracias por la Santísima Trinidad, por el Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones y que en esta mañana, Señor, nos permite mirar a ti. Gracias, Señor, infinitas. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea, Señor, y recibe la gratitud de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo también te quiero dar las gracias, Dios mío, que en esta mañana, Señor, podemos celebrar, Dios mío, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor. Podemos celebrar que tú eres nuestro Dios, Señor. A veces no sabemos por qué, Dios mío, como somos, Señor. Tú tuviste tanta misericordia y pasaste tanto en esa cruz, Dios mío. Pero luego sabemos el por qué, Señor, para salvarnos de nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias por ello, Señor. Muchísimas gracias por ese milagro del nuevo nacimiento, Señor. Gracias porque tú eres tan grande, Dios mío. Gracias por esa Trinidad perfecta, Señor. Que nuestra mente
hombre no puede llegar a alcanzarlo todo, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que no seríamos dignos de estar delante de ti, si no es por esa obra redentora, Señor. Muchas gracias porque tú no varías, Señor, ni tu palabra varía, tú siempre eres el mismo. Y sabemos que tú añadirás a muchos a tu iglesia. Bendice tu iglesia en todo el mundo, Señor. Que seamos vidas rendidas a ti, alabándote y adorándote, Señor. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Levantar a ti mis manos. pan que simboliza tu cuerpo, partido allí en la cruz.
Perdónanos y sigue llevándonos de tu mano, siempre a la presencia de tu Hijo amado Jesucristo. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señor, queremos ahora, en estos momentos, después de haberte adorado como solo tú te mereces y haber participado de estos benditos símbolos que nos recuerdan cuán gran amor nos amaste en la cruz del Calvario, y con esa resurrección, Señor, que nos das la esperanza de una vida nueva, ahora, Señor, queremos ponernos ante tu palabra, exponernos ante tu palabra, Señor, y que tú hables a nuestro corazón. Te pedimos que tu Santo Espíritu lo dirija para que prestemos atención, Señor, me ayudes también a dar solo tu palabra de Dios. Y si hay alguna persona aquí, Señor, también que nos acompaña, que aún no te ha conocido, Señor, que exponiéndose solo a tu palabra y con la misericordia de tu Santo Espíritu, se rinda a tus pies, Señor, porque es vital, Señor, es la vida eterna lo que se está poniendo en juego, y es a lo que tú nos has llamado, Señor, a ser adoradores y servidores del Dios vivo y verdadero. Por eso, Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos y te pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, queridos hermanos, esta semana Nael quiere hacer todo el deporte del mundo, pero a él sí, pero yo ya no estoy para deporte. No me apetece. No es que no esté, es que no me apetece. Pero esta semana estaba leyendo sobre récords mundiales del deporte. Y en el año 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, el equipo jamaicano de relevos batió el récord mundial de 400 metros de relevos, se llama 4×100, y lo batió corriendo a una velocidad de casi 40 kilómetros por hora cada relevista. Para que nos hagamos una idea de lo que es eso, en la época nuestra que había vespinos, era la velocidad que cogía un vespino sin trucar. Pero para que hagamos una idea de lo que significan 40 kilómetros por hora corriendo un ser humano, estando nosotros bien físicamente, andamos una media de 5 kilómetros en una hora. Así que podemos hacer cuentas y decir, estos tipos corrieron muy rápido. Pero para alcanzar la medalla de oro, estos 4 hombres no solo tuvieron que entrenar para ser los más rápidos de aquel momento, sino que tuvieron que también entrenar una técnica y depurarla mucho, que es pasar el testigo, que es una barra de metal de unos 50 gramos, que tienen que pasar de un corredor a otro sin que esto suponga una pérdida de tiempo o incluso una descalificación por incumplir la norma de ese paso de relevo. Pues, hermanos, hoy vamos a ver el cambio de relevo en el ministerio de la Iglesia, porque todos somos llamados a trabajar y también en algún momento a pasar el testigo. Y un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento de esa técnica de cambio de relevo es la que encontramos entre Pablo y Timoteo. Tal como se lee en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, primer relevista, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga. ¿Quién tiene que encargar? Timoteo, segundo relevista. En presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, tienen que recoger el testigo, tercer relevista, y que sean idóneos para enseñar también a ¿quiénes? A otros. Cuarto relevista. Fijaos que nuestra vida de ministerio, y no estoy hablando solo de los que tenemos responsabilidad pública, estamos hablando de todos los creyentes, somos llamados a recibir el testigo del Evangelio para poderlo pasar a otros. Pero, como hemos visto, no valía para el equipo jamaicano ser los más rápidos, sino además cumplir con un entrenamiento que les sirviera para pasar el testigo en el menor tiempo posible, para ser los mejores. Así que esta mañana vamos a leer, eso sí, también en 2 de Timoteo,
capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Segunda de Timoteo 4, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pues me gustaría compartir con vosotros esta mañana, a partir de este texto, dos prioridades que debemos tener los cristianos para traspasar el testigo del ministerio del Evangelio con éxito. Dos prioridades. Lo mismo que estos jamaicanos tenían que ser los más rápidos y dominar la técnica del paso del testigo, también nosotros en este texto vamos esta mañana a ver dos prioridades por las cuales tenemos que estar constantemente dominando y ejercitando para pasar el testigo del Evangelio con éxito. ¿Cuánto nos gustaría pasar el testigo con éxito? ¿A quiénes? Pues empezando a nuestras familias, ¿verdad? Empezando luego, pensando en la Iglesia, a la generación siguiente. Pues vamos a ver esas dos prioridades. Y en primer lugar, los versículos del 2 al 4, vamos a ver la primera prioridad: predicar la palabra. Y los versículos del 5 al 8 vamos a ver perseverar en la palabra. Esas son las dos técnicas, esas son las dos prioridades. Primero, predicar la palabra, y en segundo lugar, perseverar en la palabra. Y vemos primero con esta primera prioridad, versículos del 2 al 4. Y hay aquí un versículo que nos va a introducir, que es el número 1, lo hemos leído antes. Te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este versículo va a ser la antesala a estas dos prioridades. Están en una carrera, y en toda carrera, queridos hermanos, se nos presentan a los jueces que van a evaluarla. Y el apóstol Pablo no está encomendando a Timoteo un trabajo que pueda hacer cualquier otro en su oficio y que sea bueno en su oficio. El apóstol está diciendo que ese encargo está delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Y esto es lo que primero tenemos que tener en cuenta. El ministerio que estamos llevando a cabo como cristianos al predicar la palabra es un ministerio en nombre de Dios, en nombre del Señor Jesucristo. Ellos están ahí delante, controlando nuestro ministerio, supervisándolo, porque tenemos que hacerlo conforme a unas reglas. De alguna manera aquí Pablo está presentando a los jueces de la carrera. El encargo se hace en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, en última instancia, está siendo declarado como el que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo ocurrirá esto? También lo especifica el apóstol Pablo, al final. ¿Cuándo es el final? Pues nos dice que el final es en su manifestación y en su reino. ¿Qué quiere decir su manifestación?
Literalmente quiere decir aparición, en referencia a la segunda venida. Porque sí. Ayer se lo preguntaban a él y creo que sí lo tiene claro, pero nosotros lo tenemos que tener claro y constantemente llevarlo a nuestra memoria. El Señor Jesús va a regresar. Y es algo que tenemos que proclamar también fuera de estas puertas. El Señor Jesús va a volver, pero va a ser muy diferente su vuelta a su primera venida. En su primera venida vino como siervo para morir por nuestros pecados. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Pero en su manifestación, en su segunda venida, ¿cómo ha de volver? Lo hemos leído también, que juzgará a los vivos y a los muertos. Hermanos, en su segunda venida, Jesucristo va a venir como Rey y como Juez. Y juzgará a todos, a vivos y a muertos, y evaluará nuestra carrera. Así que, teniendo esto en mente, tenemos que pensar en nuestra esperanza bienaventurada, que es la manifestación en gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que le dijo también a Tito en el capítulo 2, versículo 13. Es la esperanza bienaventurada. Y además vendrá en su reino, en referencia al regreso de él, ya no como siervo, sino como rey, juez y rey. Y Apocalipsis 11:15 también nos lo recuerda. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor, de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esto es así, estos son los jueces de la carrera, este es el juez de la carrera. De manera que no es cualquier persona que nos va a evaluar y que nos diga: me importa muy poco si me ha de aprobar o suspender. Este nos debe de importar muchísimo. Vamos con la primera prioridad: predicar la palabra. Que prediques la palabra. Y luego una serie de verbos a continuación, que instes, que redargullas, que reprendas. Pero este versículo número 2 está encabezado por un primer mandato. No es una opción, hermanos. Aquí es un imperativo, que prediques la palabra. Predicar la palabra tiene que ver con anunciar públicamente el Evangelio, en calidad de un oficial, de una persona que ha sido delegada para hacer eso en nombre de otra persona. En este caso, nosotros en nombre de Dios. Y Dios, el juez, nos está mirando. Así que, Timoteo, predica la palabra. No, si quieres, predica la palabra. Si tienes oportunidad, predica la palabra. No, aquí es predica la palabra. No tienes opción, para eso te he llamado. Y además, esta predicación se debe de hacer ante una necesidad concreta. La salvación no es una necesidad completa, no es una necesidad concreta, ¿acaso? La salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestros familiares, la salvación de nuestros amigos, la salvación del mundo no es una prioridad suficientemente importante como para que nos estemos callados. Eso es predicar. Y era lo que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3 y capítulo 4 introducía sus primeros discursos. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero, ¿de qué manera se puede manifestar el verbo predicar? ¿De qué manera podemos predicar, aparte de directamente anunciar el Evangelio a los inconversos? Hay otras maneras, y lo vamos a ver cómo se desarrollan en este versículo 2 a través de otros verbos en imperativo. Insistir, instar. ¿Qué es el verbo instar? El verbo instar, que encontramos aquí en nuestra versión Reina Valera, es insistir, persistir. No es una cosa de lo digo y ya te lo he dicho, me voy. Hay que insistir, hay que persistir. En todo momento
Insta a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, en todo momento, no los domingos desde el púlpito, sino en todo momento, cada vez que haya oportunidad. Y así nosotros, cada uno, a lo largo de la semana, cuando el Señor nos dé oportunidad, si es que estamos en las cosas del Señor. Insistir. Otro verbo, redarguir. Uy, qué verbo. ¿Qué es redarguir? Redarguir es refutar los argumentos que están en contra del Evangelio. Refutar. Pero para refutar, para discutir argumentos que están en contra del Evangelio, y hoy tenemos muchísimos argumentos, y sobre todo estos días en las carteleras de las paradas de autobús de aquí de Cartagena, tenemos muchísimos argumentos para redarguir, para decir, eso no está conforme a la palabra de Dios. Hermanos, eso es nuestro llamado a predicar, a redarguir, a reprender. ¿Qué es reprender? Es denunciar y expresar la intensa desaprobación. Ya no es decir, redarguyo o refuto, porque alguien puede ser, como se dice, abogado del diablo, no estar de acuerdo con esa postura, pero decir, voy a discutir por estar en contra. Eso me pasa a mí con el fútbol. Cuando estoy con un amigo que es de un equipo, yo soy del otro. Me gusta ahí la tensión. Pero no siento los colores del equipo con el que voy en ese momento. Solo es para discutir un poquito. Pasarlo bien, sabiendo que otro está sufriendo por ese equipo. Bueno, es broma. Realmente, en este caso, reprender quiere decir que eso en lo que tú estás seguro, porque el Evangelio, tú estás con lo que dice el Evangelio, pues entonces denuncias y expresas una intensa desaprobación ante lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Es lo que encontramos en Mateo 16, capítulo 16, versículos 22 y 23. ¿Qué le dijo el mismísimo Señor Jesucristo al discípulo Pedro? Señor, que esto no te acontezca. Ahí le reprendió, manifestó su oposición a lo que Pedro le recomendaba. ¿Por qué? Porque estaba completamente de desacuerdo con la voluntad de Dios. Eso tiene que ser también una parte de nuestra predicación. Y por último, exhortar. No todos son verbos a lo mejor con una connotación un poquito negativa o de disputa con el otro. Es exhortar o rogar fervorosamente por la santificación, como hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, ese conocidísimo versículo que es la puesta en práctica de toda la doctrina que hasta ese momento el apóstol Pablo ha estado hablando en Romanos. No quiero, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1, así pues, hermanos, os ruego, es una exhortación, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, o vuestro culto lógico, si sois creyentes. En los versículos 3 y 4 vamos a encontrar también la otra las más razones por las que predicar. Debemos predicar la palabra. Versículos 3 y 4, lo volvemos a leer. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En estos dos versículos, si en el versículo 2 nos ha dado lo que tiene que hacer Timoteo, que es predicar en todos esos aspectos que hemos visto, ¿por qué tiene que predicar Timoteo? ¿Por qué tengo yo que predicar? ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos que ser heraldo de la fe en nuestra vida? ¿Sabéis por qué? No, pues Pablo da aquí la respuesta. Porque vendrán quienes predicarán lo que no es de Dios. Aquí Pablo está dando la razón por la que debemos predicar la palabra, sea que la gente quiera oír, o sea que la gente no quiera oír, tenemos que predicar.
La causa por la que Timoteo debía cumplir esos mandatos no es otra que la futura aparición de falsos maestros. Hermanos, falsos maestros, aún en las iglesias, predicaciones que no son conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que Timoteo tenía que estar atento, para que no se introdujera en la iglesia, sino que él formara a otros hombres que también hablaran conforme a la palabra de Dios. Vendrían hombres movidos por sus propios deseos. Aquí nos habla de la comezón de oír. ¿Qué es la comezón de oír? Muy gráficamente, aquí Pablo está diciendo, tendrían picor en los oídos y se querrían rascar con cualquier predicador que les hablara bonito. Pero no les iba a hablar bonito. Les iba a hablar no conforme a la sana doctrina, conforme a la verdad, sino que les iba a hablar y los llevaría a fábulas, a leyendas, a milongas, podríamos decir. Y desafortunadamente, hoy día Dios no lo permita que en nuestra iglesia esté ocurriendo o llegue a ocurrir, pero hoy que tenemos tanto acceso por internet a tantas iglesias, a tantos predicadores que hablan bonito, más bonito que nosotros, desde luego, pero prestemos mucha atención, que lo que escuchemos no sean fábulas, no sean leyendas, no sean piropos al ser humano, cuando nosotros no tenemos que piropear desde el púlpito, sino manifestar que Dios nos ama, pero que Dios es ese juez justo, que en la persona de Cristo vendrá como rey y juez a juzgar a vivos y muertos. Y el que salga condenado se irá al infierno. Así que eso es lo principal que tenemos que predicar, que hay condenación y que Dios no quiere nuestra condenación, sino que vivamos, pero por fe en Cristo Jesús. Y a partir de ahí podemos predicar muchas cosas, pero eso tiene que ser lo prioritario, la persona de Jesucristo, predicada para salvación y para la gloria de Dios Padre. Así que en 2 de Timoteo también leemos en el capítulo 2, en el versículo 23, lo que tiene que aplicar Timoteo en su predicación. En la predicación tienes que predicar la palabra, pero cuidado, rechaza los razonamientos, capítulo 2, versículo 23 al 25, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, podéis comprobar con la vuestra, que producen altercados, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. La predicación no tiene que ser tampoco una lucha abierta y descarnada contra los que no opinen como nosotros, o con los que no opinan, mejor dicho, son según la palabra de Dios. Pero ¿cómo debe de ser ese siervo? ¿Cómo tenemos que ser nosotros cuando tengamos que incluso redarguir, cuando tengamos que reprender? Pues aquí también lo dice. Amable, sufrido, corrigiendo tiernamente. No vamos a convencer a nadie, hermanos. No tratemos de ser súper efusivos pensando que vamos a convencer a nadie. Tenemos que ser firmes, eso sí. ¿Pero para qué? Por si acaso, corrigiendo tiernamente, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. La fe viene de Dios. El arrepentimiento lo pone Dios en el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Predicar la palabra porque, como hemos visto ya muchas veces, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento. Así que no pongamos a la gente en contra de Dios con nuestras malas actitudes, sino con nuestra solicitud, con nuestra amabilidad y con nuestra firmeza en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es poderosa, es la que producirá los cambios allá donde tenga que producirlos. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias, necias genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. El otro consejo que le dio al otro gran pastor, al que le pasó su relevo, que fue Tito.
Y esto son palabras de Tito capítulo 3, versículos del 8 al 9. Así que eso es la primera prioridad que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro púlpito, en nuestra iglesia. Predica la palabra. ¿Cuál es la segunda prioridad? Versículos del 5 al 8. Persevera en la palabra. El versículo 5 también comienza con otro imperativo que va a regir o va a dirigir a los otros imperativos que tenemos en el resto en los versículos siguientes. Pero tú sé sobrio. Tú sé sobrio. Sobrio indica aquella persona que es capaz de ejercer dominio propio sobre sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para perseverar en la palabra tenemos que ser sobrios, tenemos que tener un dominio sobre nuestras acciones. De ahí los otros imperativos que ahora leeremos. Persevera, de alguna manera, poniendo en práctica la palabra la palabra de Dios. Timoteo no solo debía de predicar la palabra, nosotros no solo tenemos que predicar la palabra, porque llega un momento en que a lo mejor nos podemos saber muy bien las doctrinas de la palabra y predicarlas o enseñarlas a otros. ¿Cuántos maestros bíblicos en seminarios son completamente incrédulos? O teólogos, grandes teólogos, son incrédulos porque saben la palabra, pero no creen en la palabra, no practican la palabra. Así que esa segunda pata es la que ahora Pablo va a instar a Timoteo. No solo predica la palabra, sino persevera en la palabra. Timoteo no solo tenía que predicarla, sino que su testimonio público. Hermanos, nuestro testimonio público tiene que reflejar lo que la palabra de Dios que hablamos o que decimos que creemos dice. Y nuevamente los verbos de este versículo 5 son imperativos. No tenemos opción. Pablo está diciendo, al traspasar su ministerio a Timoteo, sé sobrio. O es una persona que se controla, como hemos dicho. Gráficamente se dice sobrio de una persona que está en oposición ¿a quién? Al que está ebrio. El que está ebrio no controla, el que está sobrio sí. Sufre penalidades. Ay, amigo, ¿cómo? No me pases este marrón, que ya tengo muchos jamones en casa, ¿no? Le podía decir Timoteo. Vamos, que me estás diciendo que mi trabajo va a ser de sufrir penalidades. Pues ese era el trabajo de Timoteo, fue el de Tito, y es el de los creyentes fieles. ¿Y cuántos creyentes nuestros, hermanos nuestros, están sufriendo auténticas penalidades para lo que tenemos nosotros encima? Pero ya Cristo advirtió a sus discípulos que el sufrimiento que habrían de padecer como marca distintiva del ministerio fiel. La marca distintiva de la fidelidad en Cristo es sufrir penalidades por causa de Cristo. Y allí donde solo hay alegría y donde solo hay alboroto y donde no ocurre nada malo, y estoy pensando quizá en iglesias que no están todavía ni siquiera aquí en España, pero son iglesias que se las prometen muy felices y la gente está feliz. Cuidado, porque lo que el Señor anunció es que vendrían penalidades para los que sufren por causa de Cristo. Haz obra de evangelista. Timoteo fue designado especialmente para esta labor. Y aquí, aunque todos somos llamados a proclamar el Evangelio, también se hace una clara distinción entre nuestro llamado a la gran comisión de Mateo 20:19 y lo que nosotros somos llamados, o lo que algunas personas puedan ser llamadas a predicar el Evangelio como evangelistas. Timoteo era el caso de uno de los que iban a ser llamados específicamente a ser evangelista. Como encontramos el caso de Felipe en Hechos capítulo 8, versículos de 4 al 5, en el que específicamente se habla de Felipe, que tenía una comisión especial, diferenciada de aquellos que estaban proclamando el Evangelio. Y Felipe era llamado específicamente a predicar el Evangelio. También lo encontramos en Hechos 21:8, cuando se habla específicamente de Felipe, el evangelista. Por eso, en una de las listas que hay de los dones y de los ministerios,
En Efesios 4:11 específicamente se da el ministerio o el don de evangelista, esa persona que tiene una gracia especial para entablar conversaciones con desconocidos o que son capaces de plantarse en medio de una plaza y predicar con fidelidad el Evangelio. Y no solo eso, sino que la gente se para y escucha. Hay tanto por ahí que se paran y lo que hace es espantar. No entraremos en eso, pero creo que me estáis entendiendo. Aquellas personas que son capaces de una manera natural transmitir el Evangelio a otros, de una manera impactante, estar en el púlpito y predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Pues Timoteo fue llamado a eso. Haz obra de evangelista. Y por último, cumple tu ministerio. ¿Qué es cumplir el ministerio? Pues Pablo le estaba diciendo, Timoteo, haz este trabajo hasta el final. ¿Cuál es el final? El final de tu vida. No, yo ya soy muy mayor. No. Cumple tu ministerio. No, en serio, que soy mayor. Mayor era Pablo para su época. Y sabía que estaba a punto de morir. Pero él llegaba hasta el final. Nosotros todos, allá donde nos ponga el Señor, tengamos la edad que tengamos, desde que nos llama, hasta el final somos llamados ¿a qué? A cumplir el ministerio, no a bajar los brazos, no a dar media vuelta. Es posible que no sea el mismo ritmo, pero siempre habrá un trabajo que hacer en la obra de Dios hasta que el Señor nos llame a su presencia. Los versículos del 6 al 8, para terminar, están estableciendo por qué Timoteo debe perseverar en todas estas cosas. Y hemos visto varias. Ser sobrio, sufrir penalidades es perseverar, hacer la obra de evangelista es perseverar y cumplir el ministerio, es decir, ser fiel hasta el final, eso es perseverar en el Evangelio. ¿Por qué Timoteo debía de hacerlo? Pues ahora viene, si antes hemos visto la causa por la que hay que predicar, porque se predican muchas falsedades y hay que predicar la verdad, ahora viene la causa por qué Timoteo tenía que estar tomando ese relevo, por qué tenía que perseverar. ¿Por qué? Versículos 6 al 8. Porque Pablo ya no estaría más con él. Porque Pablo estaba a punto de partir con el Señor y de recibir su recompensa. Hermanos, porque no somos eternos. Y si queremos amar la obra de Dios y amamos la obra de Dios y deseamos que después de nosotros se siga predicando la palabra de Dios desde este púlpito y con esas puertas abiertas, por la misericordia de Dios, tenemos que ser conscientes, y era lo que llamaba al principio Pablo a Timoteo, prepara a otros. Preparemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, preparémonos nosotros. Es que llevo muchos años en el Evangelio, todavía no hemos dejado de estudiar en la palabra de Dios, de aprender cosas de Dios, porque Dios es tan inmensamente grande que nosotros todavía, tengamos la edad que tengamos, necesitamos seguir aprendiendo de nuestro Dios. No ya por saber mucho, sino para enamorarnos más y más de Él, como cantamos también de vez en cuando. Yo quiero enamorarme más de ti. ¿Cómo me voy a enamorar si desconozco al que me ama? Así que es por esto que Pablo está justificando el por qué Timoteo debe de salir. ¿Por qué? Porque me quedan 4 días. Y tú has de seguir. Nosotros no sabemos el tiempo que nos queda. Pero el tiempo que nos queda hay que aprovecharlo para hacer lo que tenemos que hacer, predicar la palabra, para perseverar en la palabra, y Dios en su misericordia nos permita pasar el testigo de la palabra a muchos más. Pablo es el atleta que entrega el testigo, que lo vemos en los versículos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es ese que está llegando ya a entregar el testigo a otro porque él ya ha terminado. Eso es lo que pasa cuando se entrega el testigo. Hay uno que sale zumbando, el que lo recibe, y el que lo entrega sale de la carrera. Este era Pablo. Es muy llamativo y digno de imitar la buena disposición de Pablo. Pablo está diciéndonos aquí, estoy dispuesto a ser sacrificado.
En otra versión dice a ser derramado como ofrenda de libación. No quiere decir que se va a sacrificar y que ese sacrificio valga para salvación de ningún tipo. Si atendemos a lo que es el sacrificio de libación, era un líquido que se dedicaba a Dios y se derramaba delante de Dios. Era un líquido, pero no cualquier líquido, era un líquido valioso. Normalmente era un tipo de aceites con una serie de especias muy costosas, todas elaboradas. Era algo muy, muy costoso que se consagraba a Dios para ser derramado delante de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Qué líquido pensáis que tenía Pablo para derramar delante de su Dios? ¿Qué líquido precioso tenía Pablo para derramar delante de Dios? ¿Cuál es nuestro líquido más precioso que quizá Dios nos llame a derramar por él en algún momento? Pues Pablo estaba dispuesto a derramar su sangre, porque hubo uno que antes derramó su sangre preciosa por Pablo, cuando Pablo no lo merecía, cuando yo no lo merecía, ni tú ni nadie. Así que Pablo estaba dispuesto a derramar su sangre en libación. Y, queridos hermanos, esto tiene que ser también nuestra concepción de cuando lleguemos al final de la carrera. Esta imagen, al final de la vida, se ve reforzada además con dos metáforas. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. La carrera toca su fin. ¿En cuántas peleas y en cuántas batallas nos metemos? Examinémonos de ahora en adelante porque es posible que estemos empeñando mucho esfuerzo en batallas que no son buenas. Es posible. No digo que no haya que hacer otras cosas en la vida que predicar el Evangelio, pero esas cosas están mirando siempre a lo mismo, a honrar a Dios. Así que cuidado con dónde nos metemos. Hoy día es tan fácil meterse en líos. Que el Señor nos guarde y que nos ilumine con su Santo Espíritu para identificar cuál es nuestra buena batalla. Para pelear y correr en la carrera correcta y en la dirección correcta. Y no vayamos en dirección contraria escapando de Dios, porque no escaparemos de Dios como no escapó Jonás cuando se vino a España huyendo de su ministerio de predicación en Nínive. Por eso, en esta imagen, Pablo no está hablando de derrota. En ningún momento estaba teniendo la sensación de derrota, porque Pablo muestra su satisfacción de haber luchado en la buena batalla, de haber corrido la carrera hasta el final. Pablo está mostrando su satisfacción de que su vida ha llegado hasta el final, cumpliendo con el ministerio al que el Señor Jesucristo le llamó en el camino de Damasco. Porque el punto de la victoria del creyente, nuestra victoria, radica en llegar al final fieles. Llegar al final fieles. Como leemos en Apocalipsis 2:10, no temas lo que hace sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que no es fiel hasta la muerte, yo no voy a dudar, pero el Señor le ha de juzgar. Y es posible que nos sorprendamos con alguno que pensando que, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Dios tenga que decirles, o Jesús tenga que decirles como juez, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Sé fiel hasta la muerte. En las carreras de relevos, cuando llega el compañero que lleva el testigo, avisa al que está delante, no le puede mirar, el que está delante no puede mirar hacia atrás. El que está delante solo puede echar la mano hacia atrás cuando escucha el grito mano. Y entonces cuando el de adelante que está atento escucha mano, echa la mano hacia atrás y recibe el testigo. La señal servirá a su compañero para que lleve el brazo hacia atrás y reciba el testigo. El receptor en un movimiento rápido lo lleva adelante, ¡pum!, y sale corriendo.
mientras que el primero sale de la carrera. En la vida cristiana, la compenetración que tenemos que tener entre los que vienen y los que nos hemos de marchar, en la vida cristiana, esa compenetración debe de ser perfecta. No pensemos en que le vamos a pasar el relevo a nadie cuando no tenemos un entrenamiento conjunto con esas personas. Por eso, nuestra compenetración, nuestra hermandad, nuestra unidad tiene que ser en el Señor, en amor y estar perfectamente coordinada para que la transición entre el que da el testigo y el que lo recibe sea perfecta. En nuestra iglesia local debemos de aspirar a eso y corregir los defectos que podamos tener si no lo estamos haciendo de acuerdo a las reglas de la carrera. Esto, ¿sabéis lo que va a contribuir? No va a contribuir a que sepamos mucho más Biblia, que también, sino sobre todo que va a contribuir a que nuestra iglesia local sea edificada y nosotros, los hermanos que la formamos, maduremos juntos en la congregación. Por último, ¿qué tenía que Pablo decir a Timoteo? Predica la palabra, persevera en la palabra. ¿Por qué predicar? ¿Por qué perseverar? Hemos visto ya muchas, porque había falsos maestros, porque Pablo ya se retiraba, pero ¿qué nos va a ayudar a predicar y a perseverar de verdad? ¿Que unos se van y yo tengo que quedarme en su sustitución? ¿Que hay muchos que están predicando la palabra con mentiras? No. Finalmente, había que hacerlo porque tanto Pablo como Timoteo, versículo 8, deseaban la victoria. Tenemos que desear la victoria, tenemos que desear cumplir con la carrera de Dios. Basándose en el atributo de la justicia divina que leímos en el versículo 1, el juez justo, pues basándose en ese mismo atributo que la justicia va a juzgar a vivos y muertos, Pablo está esperando la corona de la vida. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. El mismo justo que iba a juzgar, ese mismo juez justo, a los que hayamos sido justificados, nos ha de dar la corona. Y Pablo estaba deseando esa corona, y Timoteo tenía puesta seguro la vista en la meta, en la corona. ¿Qué es lo que encontramos también en Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 26, hablando con Moisés, sobre Moisés? Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Finalmente, para poder predicar la palabra y perseverar en la palabra, no es que haya muchos falsos maestros, que los hay, no es que muchos fieles siervos de Dios pasan, que está ocurriendo, sino que debemos esperar la recompensa. Amamos esa recompensa porque amamos al Dios de la recompensa. Del equipo olímpico de Londres 2012, el atleta más conocido fue Relámpago Usain Bolt. Algunos os acordaréis de ellos si estáis aficionados al atletismo. En los campeonatos mundiales de 2009 ya había batido el récord de los 100 y de los 200 metros, corriendo a más de 37 kilómetros por hora. En el 2012 llegó casi a los 40 kilómetros por hora. Pero tras 16 años de competición, en el año 2017 corrió sus últimos mundiales. Pero ¿sabéis una cosa? Y acabó en un puesto tercero. Ya no era el primero, era el tercero. Ya había otros que habían tomado el testigo de sus carreras. Pero ¿sabéis una cosa? Se retiró con honor y hoy, 4 de julio de 2021, sigue siendo el atleta
o el ser humano, mejor dicho, más rápido de todos los tiempos. Nosotros no podemos saber cuánto tiempo nos va a mantener. Usain estuvo 16 años corriendo, fue y sigue siendo el más rápido del mundo. Nosotros no lo podemos saber, hermanos, pero Pablo pasó el testigo a Timoteo y tanto Pablo como Timoteo tuvieron claras sus prioridades en el ministerio. Las prioridades que tenemos que tener nosotros, ser los más rápidos y pasar el testigo de la mejor manera posible. ¿Y cuál fue? Predicar la palabra, perseverar en la palabra. Así debe de ser con todos nosotros, y no solamente con los que han sido llamados, o los hemos sido llamados al ministerio de la predicación. Todos los creyentes recibimos el mandato de la Gran Comisión, Mateo 28, 19, 20. Honremos al Señor, peleando la buena batalla. Honremos al Señor terminando nuestra carrera. Honremos a nuestro Señor guardando la fe, porque todos los que amamos su venida nos tiene preparada la corona de justicia. Y si estás escuchando este sermón y piensas que esta carrera no va contigo, piensa también que los versículos el 1 y el 8 están hablando de Jesús como juez de vivos y muertos. A unos les dará la corona de la vida, o nos dará la corona de la vida, pero la corona de la vida no es para todo el mundo. Al que no le da la corona de la vida es porque justamente es condenado a la condenación eterna. Y eterno es eterno, y condenación es condenación. No podemos dar más detalles, pero el Señor dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 29 al 31. Así que teniendo todo esto delante, espero no haberos cansado demasiado. Para finalizar, queden con todos nosotros las palabras del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, queremos darte muchas gracias por tu palabra, gracias por dejarnos claro cuál es el ministerio en nuestra vida, que es serte fieles, la gran comisión: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Señor, pero somos conscientes de que eso no se hace una vez en la vida, una vez en semana, una vez de vez en cuando. Somos conscientes que esto tiene que ser a diario. Predicar tu palabra y perseverar predicando tu palabra. Señor, ayúdanos, porque para eso necesitamos conocerte más. Ayúdanos a enamorarnos de ti a través de tu palabra y que juntos podamos ser edificados los unos con los otros para la gloria de tu nombre en esta iglesia de José López Martínez. Bendice a los hermanos que puedan escuchar este mensaje. Bendice a los hermanos que hemos estado aquí alimentándonos de tu palabra, de la comunión, y guárdanos en esta semana que comienza. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.